En una película, las ventanas suelen ser un mero accesorio en una escena, pero una ventana, en el espacio correcto, en el momento correcto, puede hacer de un lugar una penumbra, o una dimensión que abarca más allá de lo que el ojo ve. Una ventana puede ser una toma informativa o contemplativa, puede significar desde el cambio o la permanencia, el puente entre el mundo interior y el exterior, un ciclo de principios y finales que compone al mundo, o las posibilidades mudas después de tomar una decisión definitiva. Y esto es con lo que juega la película The Past Lives de Celine Song. La película hace uso de las ventanas para comunicar los secretos ocultos y que nunca desciframos de una relación, pero al revelar estas verdades, deja ver que son tan profundamente compartidas que el uso sutil de este simbolismo podría pasar desapercibido. Pero a través de lecciones visuales conscientes por parte de su directora, además de una ideología ancestral sobre las relaciones y el diálogo que establece con películas contemporáneas, Past Lives logra realzar este objeto como un símbolo irremediable de las conexiones humanas. Y este es el secreto detrás de la magia de esta película. Lograr hacer de un objeto tan cotidiano un símbolo que representa la inmensidad de cada una de nuestras decisiones y sus consecuencias, forjadas por una suerte indescifrable e inseparable de nuestra condición humana. Pero, ¿qué hace a la ventana tan perfecta para representar estas relaciones en el cine? Tal vez porque es el símbolo ideal de lo que hace al cine, la luz en movimiento. Una ventana es la manera más sencilla y más compleja de representar este baile eterno del séptimo arte, pues es a partir de ella que podemos distinguir el adentro del afuera, los cambios durante el día, la invitación a explorar lo desconocido o lo que nos permite distinguir el principio del final. Pero si tuviera que elegir a los tres elementos básicos que hacen a las ventanas perfectas para el cine, serían 1. Establecer un espacio y tiempo de manera inmediata. 2. Su cualidad de límite entre la experiencia íntima o interior versus la experiencia pública o exterior. Y 3. Su capacidad de revelar la relación entre los personajes y sus entornos. Previamente a Past Lives, hubo dos películas que expresaron esto de manera única, a través del mismo símbolo: Lost in Translation de Sofía Coppola y Her de Spike Jonze. En la película de Coppola, las ventanas sirven como una expresión del aislamiento de sus personajes principales. Varado es una ciudad donde todo les es ajeno, sus relaciones, su lugar en el mundo y sobre todo, su idioma. Otro tipo de ventana que juegan estas tres películas, pero que regresaremos a ello más adelante. Sin embargo, este artefacto, la ventana, permite comunicar esta cualidad interior. Es decir, es solo este objeto el que concretiza visualmente esta dimensión íntima, entre la inmensidad del espacio y la especificidad de la experiencia individual. En Lost in Translation, las ventanas nos permiten entender la simetría que existe entre la realidad individual de sus protagonistas y la manera en que se vive en Japón. Y es ese mismo distanciamiento el que logra conectarlos y que permite que compartan experiencias únicas, solo posibles en ese lugar y tiempo, donde coinciden externamente a partir del desencuentro interior. En Her, película de Spike Jonze, pasa lo contrario. La difuminación del espacio externo nos demuestra la incapacidad de su protagonista de verse y situarse en el mundo exterior. Lo que resaltan las ventanas en esta película es la introspección obsesiva de Theodore, que no lo deja ver más allá de él, después de la ruptura de su relación amorosa más significativa. A diferencia de la película de Coppola, aquí la soledad no es compartida a partir de la conexión con el espacio físico, sino por la falta de él. Y no es que Theodore se encuentre en una dimensión sin exterioridad, sino que en toda la película, las ventanas nunca nos dan una pista clara o un avistamiento uniforme de la ciudad futurística en la que habita el protagonista. Pareciera que podríamos estar en cualquier lugar, y sin embargo, también estamos en ninguna parte. En oposición al Tokio representado por Coppola, con una personalidad única y avasalladora, en Her, la mayor parte de los paisajes se encuentran desenfocados e iluminados en sepia, representando el estado mental desconectado de Theodore. Pero es esa incapacidad de reconocerse fuera del mismo, en un espacio concreto, la que comparte y lo que lo une con su nueva pareja, Samantha, quien también es la inteligencia del sistema operativo de su tecnología personal. Y es gracias a otra ventana metafórica, que juega un papel crucial en las tres películas, que Theodore y Samantha conectan y se enamoran, a pesar de su inmaterialidad: el lenguaje. Si comparamos a las ventanas y el lenguaje, veríamos que ambas son una conexión con lo irreal y a la vez con lo tangible. Ambas tienen esa capacidad de conjurar imágenes fantásticas, permiten expresar esa dualidad interior y exterior, lo privado y lo colectivo, así como marcar claramente el principio y el final, el saludo y la despedida. Es a través del lenguaje, de la verbalización de los sentimientos y sus experiencias compartidas, que la relación entre Theodore y Samantha florece, pero al mismo tiempo, es por medio de esta ventana que ellos mismos aprenden cosas de sus propias personas. Mediante la exploración verbal del otro y de ellos mismos, adquieren conciencia de su propia identidad y de cómo se transforman continuamente. El lenguaje, tanto en Her como Lost in Translation y Past Lives, no solo es una ventana hacia el amor, sino hacia todas las personas involucradas. El lenguaje nos permite conocer a alguien más y reconocernos a nosotros mismos, una exploración necesaria e inacabable en cualquier relación. Es así que, al terminar su relación con Samantha, Theodore llega a esta inevitable pero certera revelación: nunca podemos ser vistos, a menos que aceptamos vernos y ver a los demás como realmente somos. Es solo en este momento que el mundo de Theodore se expande, al estar abierto a las posibilidades y aceptar los riesgos que implican querer a alguien más.
¿Cómo es que Past Lives se apropia y transforma las ventanas? Si bien estas películas juegan con una cuestión del espacio, de la soledad física, de la exterioridad de la experiencia y de su realidad interior, Past Lives usa las ventanas para representar otra dimensión de las relaciones, el tiempo. Y es que en Past Lives, las ventanas representan las posibilidades, los principios y finales de las etapas de la vida y las consecuencias de decidir quiénes somos. Esto ocurre gracias a la naturaleza de su historia, en la que la conexión de los personajes no se da a partir de su dislocación con el espacio físico, sino de su percepción temporal alterada. El concepto principal que recorre toda la película, el In-Yun, ata esto de una manera trascendental y a la vez terrenal, poética e incluso religiosamente, establece que las posibilidades de que una persona termine con otra en una relación rebasan más de 8000 capas de coincidencia, desplegadas a través de múltiples vidas, las cuales nunca son visibles ni palpables, pero están presentes en los actos más mínimos que nos unen, un roce de ropas, compartir un mismo espacio o los recuerdos que quedan vivos después de décadas. Son estas capas invisibles al exterior, pero inmensas por dentro, las que sentimos en las interacciones que unen a los tres personajes principales de la película. Y el concepto del In-Yun adquiere una visualización muy terrenal mediante las ventanas. Al principio de Past Lives, las ventanas son usadas para representar la posibilidad, en la máxima extensión de la palabra. Como cuando vemos a Hae-sung y Nae-jung de niños en un auto, después de haber compartido una tarde juntos, evocando lo que podría ser entre ellos en un futuro imaginado, el cual nunca ocurrirá porque la familia de Nae-jung inmigrará a Canadá en los próximos días. Años después, vemos una toma de nuevo desde adentro de un automóvil, pero ahora desde la perspectiva de Nae-jung, o ahora conocida como Nora, quien a través del parabrisas del automóvil ve hacia Nueva York entusiasmada, es decir, ve la posibilidad de ser quien siempre quiso ser, una escritora reconocida. En esta parte de la película, el significado de las ventanas como representación de las posibilidades se intensifica a través de una ventana simulada, o más bien, digital, durante las videollamadas entre Hae-sung y Nora. Es a partir de estas ventanas que ambos vuelven a conectar y comunicarse e imaginar lo posible, a pesar de estar en zonas temporales tan distintas. En este intercambio, la ventana del lenguaje que estas tres películas comparten vuelve a ser crucial, porque acentúa que el lazo más fuerte entre los personajes es la manera única en la que estos se hablan y se escuchan, se comparten y se entienden. En Past Lives, Nora y Hae-sung logran esto no solo por el coreano, sino por las coincidencias internas entre ambos, aún llevando vidas tan separadas de manera física y temporal, cualidades paralelas destinadas a ser inevitables. Es en otra escena, con ventanas, donde se marcan estos obstáculos que terminan por reflejar el destino eventual de los personajes una vez más, cuando a través de la ventana de un teleférico, Hae-sung le comparte la vista a Nora desde su celular, quien logra verlo en la ventana de su computadora, es decir, ve una ventana a través de una ventana, hasta que la conexión de internet se rompe, no pudiendo soportar la distancia ni el tiempo entre los dos, resaltando su falta de sincronicidad, de In-Yun. Pero tal como los personajes de Past Lives, las ventanas también se transforman y empiezan a significar otro aspecto en la película. Para la mitad de la misma, las ventanas comienzan a significar las transiciones de la vida, justo cuando Hae-sung y Nora se despiden por segunda vez y ocurren cambios significativos en sus personas. Esto se enmarca visualmente de forma paralela, con el uso de las ventanas cuando Nora arriba a la estancia de escritores, de la misma manera que Arthur, su futuro marido, y cuando Hae-sung llega a China y su vida se empalma con la de alguien más. Pero es hasta 12 años después donde este símbolo adquiere su último significado definitivo, cuando Hae-sung finalmente viaja a Nueva York para reencontrarse con Nora, quien ya está casada y asentada en esa ciudad. En ese último reencuentro físico, se nos presenta un nuevo uso de la ventana a través de encuadres de ventanas a través de otras ventanas. Es aquí que de manera simbólica, la ventana refleja una posibilidad encerrada en un marco fijo, inamovible, como si la propia ventana representara el límite de la posibilidad misma, pues los personajes han tomado las decisiones suficientes para fijar sus vidas en el rumbo determinado al que no pueden dejar de dirigirse. Y sin embargo, esta es la última ocasión donde Nora y Hae-sung pueden ver las versiones paralelas de ellos mismos, como si el mero acto de su encuentro conjurara todas esas vidas pasadas y las que nunca conocimos. En entrevistas, la directora Celine Song comenta que esa es la sensación que la motivó a hacer la película, la sensación de que un encuentro con una persona de tu pasado pudiera sentirse como un viaje en el tiempo o un encuentro de realidades simultáneas, tal como una película de ciencia ficción. Guiño que Past Lives también refuerza con la única película a la que sus protagonistas hacen referencia, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Y si la película logra comunicar esa inmensidad de una manera tan íntima y darle vida a esas paradojas de los géneros cinemáticos, tal vez es porque la misma directora nos abre una ventana hacia la interrogación de los lazos que formamos con otros desde el mero principio, cuando vemos la escena del bar y las voces indagan sobre quiénes son los personajes principales y cuál es su relación. Es ese cuestionamiento el que atraviesan esas tres películas, el cómo conocer a alguien a través de su brillo y su sombra,
de quiénes son y quiénes somos, a través de las transformaciones cíclicas y definitivas que a todos nos ocurren, y las circunstancias específicas que nos unen con alguien por casualidad y que a su vez pueden volverse las mismas circunstancias que nos separan. Celine Song resignifica Las Ventanas para expresar todo esto en su complejidad contrastada por la simpleza de su escenario y sus símbolos, logrando darle una gramática visual clara a nuestras paradojas personales y a veces invisibles. Y nada lo retrata mejor como las últimas dos escenas de la película. Después del último adiós entre Nora y Hae-sung, el último avistamiento de sus vidas pasadas, vemos cómo Nora regresa a su apartamento con Arthur, pasando al lado de estanterías y otras superficies cristalinas, finalizando en un quiebre emocional en los brazos de su esposo, cuya unión y decisión de permanecer juntos se resalta mediante las ventanas a través de ventanas, donde la vemos entrar por última vez. Y cuando vemos a Hae-sung en el Uber de regreso a Corea, nos transportamos a su imagen de niño, viendo a través de la ventana de un auto, pero esta vez sin Nora a su lado, viajando en línea recta y a la derecha, en una línea temporal inamovible. Sin embargo, mientras se pierde en el puente que une su vida anterior con la futura, la cámara se queda un poco más con nosotros, apuntando hacia el horizonte, y antes de que podamos darnos cuenta, el sol se ve bloqueado por una serie de edificios que desde nuestra perspectiva solo comparten una cosa. Ventanas, ventanas y ventanas, representando todas las posibilidades de toda vida, imposibles de abrazar por completo, rebasándonos más allá de lo que somos, pero de alguna mágica manera, recordando que somos parte de todas ellas, y que todas ellas son parte de quienes somos hoy.